taco y... Ah, no. Pero... Vamos a salir un gran... Ya, la gente cada vez se hace más rápido. Sí, lo que yo vi abajo, esto de después, no te acuerdas. O sea, es una mágica realidad. A ver, bueno, que aparece la página sí. Hacelo. Mira. Ok, dice. Están haciendo. Sí, fue una entrevista. Salimos antes para el partido, pero es muy complicado. Claro, sí, no sé. Claro, eso es importante en varios, que no nos pasa bien atrás. No, yo pienso de que no, que esta fue por un año bastante genuino, digamos, bastante bien transcurrido. Sí, sí. Ningún otro confesor de escuché, hoy se deploya todo. Se deploya todo. Ah, listo. Que están cuando tengan la otra vez las ramas. No, sí, lo voy a matar. Los viernes se deploya. Sí, a las 9 de la noche, cuando no hay nadie en la oficina para atenderse. Y aquí una regresión. Ah, regresión de puertos, todo, sí. No hay que ser. Sí, que van a ir a los viernes. ¿Sabes? Pero hay una cosa que de hecho, por lo menos te mata el día. Por lo menos cuando eso de ahí se duerme y todo de pero hay que generar la ilusión, como es una cosa de fe. Pero no sé si para un proyecto de año, ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿todo bien? Las corridas. No, quiero bien. Esperando que es el fin de semana. Sí, claro. Falta poco. Bueno, con clase 10, clase 11, dependiendo si como la de simulacro y demás. La expectativa de la clase, vamos a hacer un repaso, como hacemos siempre, de memorias. Y traigo también una especie más de ISA. Que vamos a empezar con una intro de arquitecturas avanzadas. Para que nos queda la clase que viene, que voy a dar un cierre
Bueno, la arquitectura está avanzada y la segunda parte de la clase la vamos a usar para repasar, o hacer un ejercicio más como para hacer un simulacro. Este parcial es bastante más teórico que el anterior, ya lo he dicho, y la parte práctica seguramente va a entrar a un otro ejercicio de assembly, ¿no? Así que, nada, veo poca gente, no sé si están especulando con las faltas. Me parece fácil decidir. Pero ¿cuántos somos? ¿Cuándo es la fecha del segundo material? La clase que viene, no, la otra. 26, ¿no? 9. 26. 26 de junio. Queda la clase de hoy, la clase que viene, que le digo, vamos a hacer, voy a traer algunos ejercicios para hacer y demás, que es lo que me parece que amerita que se practique, pero venimos practicando un montón de assembly. Pero bueno, no, después el resto es más que nada teórico. Tengo este ejercicio para hacer que está bueno, es un poco claro, si quieren, lo hacemos entre todos. Todos ya no, bueno, hay lugar. Un ejemplo más de otro ejercicio, ¿no? Para que ustedes vean la complejidad que puede llegar a tener el bajo nivel con respecto al lenguaje de alto nivel. ¿Quieren pensar los 5 minutos y decirme dónde no se imaginan casi el programita? Después lo hacemos en paso a paso, como hacemos siempre. Acá tengan en cuenta que, bueno, esto está en copy-paste, ¿no? Acá ingreso diferentes caracteres, ejecuto un programa en base a eso. No espero que me digan cómo se desglosa, pero por ahí pueden intuir de qué se trata eso. Una pregunta, ¿qué es la punta y coma? No, eso porque está comentado. Eso es Lo que quiere decir es que al programa vos le puedes poner por la llave, la mayúscula o la minúscula. Dependiendo de cuando vos lo comentás, lo arreglás. El código. Es como viste cuando haces un comment. Un barra. Claro, Ok. es lo mismo, pero básicamente llevado acá. Pero igualmente, bueno, igualmente vamos a hacerlo ahora, ¿les parece? Si les parece muy complejo sacar conclusiones. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, si quieren lo hacemos. No, Santa Fe es un modelo. Ya, cometí el error. Ya parecía que escribía divina. Ah, maldad, hermano. Memoria sólida. Tenía que buscar alguna sustancia. Pero no, Es que bueno, si quieren empezamos. Como les digo yo, bueno, esta parte de mi parte de declaración de datos, como ya les vengo diciendo. Como vimos, las
letras o caracteres que están identificadas en el código ASCII, ¿se acuerdan que lo vimos? Si tienen un número decimal, hexadecimal, binario y demás identificado para cada carácter. Estas letras, estos caracteres, tienen un número decimal asociado. Si no me falla la memoria, tiene que este es el 97, el 65 y este es el 125. Me equivoco, corrobórenlo, búsquenlo, pero me parece que sí. Y básicamente, lo que vamos a hacer nosotros es entrar en diferentes partes del programa en base al ingreso que yo tenga, ¿no? En una voy a ingresar. Por ejemplo, si empezamos con la A mayúscula, el programa se va a comportar de una manera, con la llave de otra y con la A minúscula de otra. Entonces vamos a hacer un pasaje por todo el programa y vamos a ver que va a pasar por diferentes lugares y va a tomar diferentes acciones. ¿Está letra? Empecemos, por ejemplo, con la A mayúscula. ¿Qué me dice? Básicamente, se fijan, entro al programa, tengo el registro X, mejor dicho, el H, y me pone asigno letra, ¿no? Acá, por ejemplo, en letra, empecemos con la A, acá tengo 65. Dice que letra lo pase a H. Paso el 65 acá. Acá empiezo el programa. Empiezo el primer CMP. ¿Te acuerdas que el CMP qué hacía particularmente? Al fin y al cabo. Restar era. Hacía una resta, pero básicamente se ven, siempre de abajo tenía como una comparación o trabajar con los flags, ¿de acuerdo? Entonces, acá H va a ser 65. Vamos a hacer acá el CMP. Va a ser 65 menos 96. Después, esto es un número constante, podemos saber por qué este número constante ya va preseteado. Esto me va a dar un número negativo. Entonces, este resultado no me da 0. Entonces, ¿el Z se prende o no? Se prende. El carry representaba números positivos o negativos. Era binario sin signo, ¿te acuerdan? No, pero eso es cuando, no era cuando no cabía el número. Por eso, no, bueno, no importa. Acá, este resultado me da un número negativo. Por ende, ¿lo puedo representar al carry? No. Puedo representar un número negativo. En carry del binario sin signo, ¿se acuerdan de 0? Ah, ok, claro. A 2 a la N. N. Claro, No se va a saltar el carry. No lo puedo representar. Está bien. De ahí salgo. De ahí salgo que el carry se me va a poner en 1. Bueno. Entonces, hago esta resta. Salto acá y me pregunta. ¿Saltar si es 0? En realidad, si esto va a 0. ¿Se prendió el 0? No. ¿Saltar? Si el carry. Sí. Voy a fin. Muevo a H a letra. De vuelta. Esa es la primera etapita de... Por ahí pasa. Vamos con la llave, por ejemplo. Vamos con la llave. ¿Me siguieron o alguno hay alguna duda? Lo vi. Voy a tener 125. Acá voy a poner 125. Voy acá. Y hago la comparación, el compare acá. Va a quedar 125 menos 96. No es número positivo, pero no me da 0, entonces por ende el Z me da 0. Y el carry es un número positivo, lo puedo representar, entonces me da 0 también. Entonces, salto acá y entra otro compare. ¿Vale? Vamos a hacer acá, bueno, CMP de vuelta. Pero tengo que hacer 125, no, 125 en el 123
determinado número positivo, Z0, carry 0. Entonces voy acá y me dice, saltá si el 0 no, dice, J no carry, es no carry, entonces saltá si no carry va fin. Pongo acá, muevo a H a letra. O sea que muevo lo mismo, hago el mismo comportamiento que el anterior. O sea, como que es el mismo valor, digamos. exacto. Ahí, ¿me siguen ahí? ¿Sí? Y no puedo repetir. Ahora vamos con la minúscula. La minúscula es 97. Bueno, vamos con este comparador. Que queda 97 menos 96. No número positivo, 0, carry 0. Entonces acá no va a afectar nada. Paso, paso, hago este comparador. Hago 97. 97 menos 123. Toma un número negativo. Z0, carry 1. Acá no voy. Acá paso tampoco porque el carry está prendido. El resto a H, que es 97. Menos 32 es 25. ¿Recuerdan cómo era el SAT? Era este menos este y lo guardaba en H. 65. Y a H lo muevo a letra. No sería uno menos, perdona, la última parte no sería el restante, el 96 menos 97 que queda 1 menos 32. No, 97 menos 32 y lo guardo en H. ¿Qué hace el programa? Perdón, ¿Estamos de acuerdo que convierte a mayúscula cuando detecta un carácter minúsculo y lo pasa a mayúscula? Fíjense todo el lío que hay que hacer en Rafael para... claro. ¿Alguno se quedó en el procedimiento y quiere que lo explique de vuelta? ¿Vos querés que repita algún paso? No, en el último, ¿El último paso con la A? no, crea un tema de concepto. Cuando era negativo es que ya sea. Claro, la verdad el concepto, acá retomamos los conceptos que vimos al principio de la materia, ¿no? ¿Se acuerdan los rangos que eran re importantes para los flags? Para acá era binarios y signos, ¿se acuerdan? En 8 bits era de 0 a 255, de 0 a 2 a la n menos 1, ¿se acuerdan? Y el overflow era complementado, no era positivo sin negativo. Por eso rápidamente sacamos, con ese conocimiento sacamos si el carry se prende o no se prende y podemos sacar conclusiones, es lo que yo le decía antes. En realidad, fíjense que en el alto nivel sería un if esto. Ahora vamos a ver por qué. Sería si letra es mayor que 96 y letra es menor que 32. No, es 32. Esto tiene una explicación, ¿no? Si pasa acá, entra en este if, le hago un upper. Estos límites que están acá son estratégicos porque están casi puedo entrar. De hecho, sí, particularmente para eso, ¿no? Por el código.
estamos. Que quedan todas mayúsculas. Sí. Y acá están, ahí decía, ¿no? De 97 a hasta 122, ya 123 y para adelante son, o sea que hace un scope de si capta una mayúscula, una minúscula la pasa a mayúscula. Por eso están estos límites establecidos en el. Porque es con la tabla que se fija. Tal cual, o sea, está hecho a propósito para poder hacer este alcance, ¿no? Por eso pone estos límites cuando hacen las comparaciones. Sí. ¿Está bien? Son constantes, pero es constante porque los códigos, el código Claro, porque está codificado así, claro. Sí. Tal cual, no, esto está hecho a propósito para detectar eso, ¿no? O sea, y la manera de limitarlo es con estas constantes, porque a sabiendas que son los principios, el inicio donde empiezan las minúsculas y el fin donde terminan las minúsculas. Y una pregunta, profe. En este procesador que estamos viendo, el MSX, ¿se trabaja únicamente con binarios sin signos o se puede trabajar también con nosotros? No, trabaja con dos. Sí, sí, pasa que yo acá traje básicamente acá para usar los flag de carry de cero, pero creo que tengo algún otro ejercicio que tiene también overflow. Y vemos un poco el overflow. Pero lo que quiero que se lleven de esto es que fíjense la complejidad que tiene un programita simplemente para detectar mayúscula, minúscula. ¿Se entendió? ¿Sí? No se va a quedar in eterno, ¿no? Sí. Oye. Inicia la RAM. ¿No tiene alcohol? No. En casa. Ah. ¿Qué crees que pida abajo? Nada. Ay, saliva, creo. Total. ¿Qué tipo de cosas? No voy a preguntar más. Sí, el ataque también. Ah, come, toda la cara, así toda la cara, ¿viste? Faltó poner tanta, ¿no? Bueno, ¿se entendió este? Sí. Es un buen ejemplo. Así hay un montón. Todo lo que puedan relacionar con cualquier tipo de código programita tiene esto, ¿no? Esa complejidad que en el alto nivel ustedes resuelven muy fácilmente. Esto, lo reímos un rato. Después de lo que vimos en la clase pasada, entiendo que ya lo superamos. Este es el sencillo, el ejercicio que les comentaba el otro día, los casos de uso de análisis de con memoria caché y sin memoria caché, haciendo multiplicación de matrices, que es una de las operaciones que más le cuesta a los procesadores. Y después el concepto que vimos en la clase pasada de memoria caché, que llegó. Estos son números, son cantidad de columnas, y estos son los tiempos de respuestas en resolver las matrices, ¿no? Y si no más recuerdo, debe estar en nanosegundos. Fíjense, esto es para un ejercicio con Core i5, este es un Core i7, y los tiempos sin caché con caché. Son abismales. Son muy grandes las diferencias. Matrices modificadas con caché. Claro, esta sería sin caché, con memoria principal respondiendo, Sí. y esta sería obviamente con memoria caché, no cacheado. O sea, sería puenteando la caché, y no. Como fíjense que los tiempos son abismales de respuesta. 42 a 4. Sí, son muy grandes los. Esto es una prueba que se hizo realmente, se hizo ya hace unos años y hicieron en la Universidad de La Plata.
estudiantes avanzados, creo, de quinto año de arquitectura. Hay una materia, no sé si es opcional o qué, para poder hacer este tipo de estudios. ¿Cómo? Ah, sí. Después de hacer un popurrí un poquito de lo que vimos en la clase pasada, esto lo saqué, es una estadística que saqué un poquito después de la pandemia, que fue cuando se incrementó masivamente todo lo que eran las plataformas, ¿no? Obviamente que nos permitían comunicarnos. Esto es un tiempo difícil, pero bueno, acá es donde se incrementó masivamente todo lo que era almacenamiento en nube, ¿no? Aparecieron un montón de aplicativos que están acá, empezaron a medirse un poco los consumos y toda la información que se empezó a subir, de ahí obviamente no se paró nunca. Y es una foto que saqué hace unos años, me acuerdo que primero, ¿se acuerdan que picó en punta para la educación? Fue Zoom. Y fue Zoom como que quedó, pero ya después Microsoft y demás tomaron un poco más el rol de liderazgo, ¿no? Después está Google también, pero bueno, así con un montón de cosas y fue sumándose cada vez más información en la nube, ¿no? Que es un poco lo que vimos en la clase pasada, del sistema de almacenamiento, que hoy por hoy, bien, nosotros estamos a nivel conceptual, llevándolo a lo que son los sistemas de almacenamiento locales o on-prem en nuestras arquitecturas, hoy por hoy ya nosotros disponemos de otro tipo de almacenamiento en nube, que hoy hablamos un poquito de los tipos de servicios de nube y demás. La clase pasada habíamos visto algo, un repaso rápido, no sé si hubo gente que faltó la clase pasada, por ahí le sirve, o quieren que lo pasemos a largo. ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Quieren que repasemos un poco? Más. Bueno, hago un repaso rápido, ¿les parece? Sí. Bueno, el sistema de almacenamiento habíamos visto varias características. Una de las características, ahora en la clase pasada hicimos hincapié más que nada en lo que era localización, dónde estaba ubicado, unidad de transferencia, método de acceso, que era importante, rendimiento, tipo físico, características físicas y un poco la organización de los sistemas de almacenamiento. Ahí, ¿se acuerdan un poquito cómo era, por ejemplo, la organización de un sistema de almacenamiento en una arquitectura? ¿Cómo era? Bueno, maté, ya entrada. Directo, ¿no? Hay uno que es directo. Tiene ahí, vuelve, le pone ganas. Tiene ahí. No, era jerárquico. Pero hay una que hay modo. Sí, ese era un modo de acceso. Modo de acceso. Modo de acceso, sí. Era directo. Algo, me acuerdo. Acuérdense, ahora lo revisamos, pero la organización del sistema de almacenamiento en la arquitectura del computador es jerárquico. ¿Está bien? ¿Y por qué era jerárquico? Bueno, entonces hay que repasar sí o sí, mejor dicho. Ahora repasamos. Con eso me dijeron, si no se acuerdan de eso. Y era lo fundamental de la clase. Tratamos mal. Bueno, repasamos un poquito. Perdón. Estamos todos mal. Pura pluma, falta pura pluma. Ah. Vamos a la clase. Ahora un poquito. Bueno, teníamos las principales características que le vamos a hacer un repasito. Teníamos localización, unidad de transferencia y capacidad, creo que la otra vez no lo mencioné, pero porque viene relacionado con lo que ya vimos. Después lo vimos también con memoria caché y demás. Método de acceso es un tema importante. Lo cité la otra vez, hay 4 tipos de métodos de acceso. Eso, repásenlo. Importante. Los tipos físicos, que serían los tipos de memoria física, ¿no? Eso también es importante. Algunas características físicas que tiene cada una de las memorias o sistemas de almacenamiento importante.
Y organización fundamental, ¿no? Porque mínimamente tienen que saber cómo es la organización de un sistema de almacenamiento. ¿Está bien? Empezamos con la localización. Acá por ahí con esto se empiezan a acordar un poquito de qué se trataba la localización. ¿Se acuerdan? La imagen dice más que mil palabras, ¿no? Yo soy muy así, ¿viste? De la imagen, pero a mí no van a encontrar un PPT que tenga mucho escrito. No, detesto eso, pero bueno. Que a veces, de verdad, a veces por eso. ¿Se acuerdan? La localización está atada en qué tipo de sistema de almacenamiento entraba en juego, dependiendo cuán cerca o cuán lejos estaba de mi procesador. ¿Se acuerdan? Cuando estaba cerca, ¿no? Si era a nivel CPU, obviamente tenías una característica particular del sistema de almacenamiento. A medida que yo me iba alejando, tenían otras características. Ah, que era más pequeña. Claro, si estaba cerca, eso es un poco lo que estuvimos viendo en el transcurso de la materia, ¿no? Si yo estaba cerquita o dentro de mi procesador, ¿qué teníamos? ¿Qué sistema de almacenamiento tenemos? Era rápido y claro. ¿Pero qué sistema de almacenamiento tenemos? Ah, era memoria principal. No, pero los registros. Los registros. Sí. Bueno, los registros de propósito general, la memoria caché, bueno, cuando más cerca estaba, Sí. tenía una característica. ¿Qué característica tenía? Era más pequeño. Tenía poca memoria, pero y era más rápido. Más caro. Más rápido. Entonces, a medida que me iba alejando, acá yo estoy más o menos explicando también el tema de la organización, a medida que me iba alejando de mi procesador, tenía sistemas de almacenamiento que eran más grandes, con mayores capacidades, más económicos y también más lentos. Cuando decimos económico, ¿qué es lo que dice? ¿El valor monetario? Sí, también, tal cual. Ahí está estipulado, yo creo que hay una PPT que dice en estudios hace muchos años, tendría que actualizarlo, pero literal, cuando vos haces un peso a nivel económico de qué es lo que vale más, o sea, los sistemas de almacenamiento más caros son los que están más cerca del procesador. No, ¿eh? No, Se ve tus datos, ¿no? no, por la duda no. No lees nada y nunca decís nada. Lo permito. No quiero. Claro. Te regalamos esta promoción, no la quiero tampoco, es todo mentira, ya no le crees nada a nadie. Tal cual eso lo tengo en una PPT que lo vemos más adelante, pero básicamente sí, es así. Después teníamos los métodos de acceso, ¿no? A los sistemas de almacenamiento, que estaba atado a tecnologías viejas, dependiendo el tipo o método de acceso que yo tenía. ¿Se acuerdan? El método de acceso secuencial, ¿no? Que estaba atado a la cinta, que les había contado que era una tecnología bastante ya vieja, pero no obsoleta, es muy económica, es muy viable y se almacena mucha información en diferentes empresas, canales de televisión, bancos, hacen backup en cinta. Tenía alguna desventaja, ¿no? Esto, que lo que no me permitía es lento, ¿por qué? Porque tengo que hacer una recorrida de toda mi cinta para poder encontrar la información que yo deseo, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, tenemos una cinta, tengo que encontrar un dato acá. Tengo que iniciar siempre del principio y empezar a buscar de manera secuencial. Si está mi dato almacenado al final de mi cinta, voy a tardar todo el recorrido. Si está primero, voy a tener rápidamente, pero va a tener eso, ¿no? Iniciar al principio y leer en orden secuencial. El tiempo de acceso depende de la localización de los datos y dónde se localizaban previamente. Y la ventaja de esto es que son muy económicos, son duraderos y se guardan de manera correcta en un lugar preparado para almacenar, ¿no? Así que después estaba, eso por un lado, la secuencial. Después estaba el directo, que básicamente estaba relacionado con los discos mecánicos. Los discos mecánicos trabajan en bloques, ¿no? Tienen bloques en los cuales
el acceso o la mejora con respecto a las secuenciales con este tipo de tecnología o sistema de almacenamiento. Tienen bloques individuales, y dice, bueno, bloques individuales tienen direcciones únicas, el acceso se hace mediante un acceso directo a una vecindad dada. Esa vecindad dada es cuando yo accedo a diferentes bloques, ¿no? Queremos llamarlo bloque 1, bloque 2. La ventaja de este tipo de tecnología es que yo, cuando quiero buscar una información que está, por ejemplo, en el bloque 2, de mi disco rígido, porque tiene bloques, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre digo lo mismo, el fragmentador de disco. Una parte mecánica, está dividido en bloques, esa información que yo quiera buscar. La diferencia es que yo no voy a recorrer todos los bloques. Me va a decir, che, andá a este bloque y empezar a recorrerlo porque la información la tenés en este bloque. A eso se llama vecindad dada, ¿no? Yo ya detecto, ya sé dónde está el bloque, esa información en qué bloque, y de ahí en más hago la misma operatoria que hace la secuencial, pero con la diferencia que yo ya me acerco más a dónde está esa información. Por eso dice acá, bloques individuales, el acceso se hace mediante un acceso directo a una vecindad dada, que es como funciona la tecnología del disco, que el tiempo de acceso es variable por lo mismo, ¿no? O sea, ¿es directo? Pues acá siempre se mezclan, ¿no? En realidad, es directo entre comillas. ¿Qué lo hace directo? ¿Eh? ¿Qué lo hace que sea directo? Ahora, pues es medio engañoso cómo se llama, ¿no? Porque dice directo. En realidad, es directo a una vecindad dada, ¿no? Yo entro a un bloque, a un sector del bloque, del disco rígido, y de ahí lo recorro. Por eso digo, acuérdense que es directo, se llama directo, pero en realidad directo es el que viene ahora, que básicamente está relacionado con la memoria RAM, ¿no? Es de acceso realmente directo. Estaba el acceso ya más random. El acceso random está relacionado con la memoria RAM, Random Aleatory Memory, que yo sí puedo acceder de manera directa, sin importar absolutamente nada, al dato de manera directa. Esa es la ventaja que tiene la memoria RAM, ¿no? Que es la memoria principal que nosotros llamamos en el transcurso de toda la materia. Entonces, tengo direcciones individuales que identifican posiciones exactas. Yo quiero un dato, voy y lo busco. Si no lo tengo, o si ya lo tengo, lo tiene en la calle, ¿se acuerdan todo el movimiento que hicimos? Sí. Bueno, pero accedo directamente a la información. No tengo que hacer absolutamente nada. Esa es la ventaja que tiene este tipo de tecnología, que es la memoria RAM. La memoria RAM se usaba para qué tipo. ¿Se acuerdan? ¿Qué componente o sistema de almacenamiento usaba memoria RAM? ¿El principal memoria RAM? Digamos. Todos saben por qué. Perdón. ¿Qué tipo de sistema de almacenamiento era la memoria RAM? ¿Qué más? Hay uno más. Bueno, la memoria caché, por ejemplo, es una memoria RAM, pero era otro tipo. Ahora estaban las, bueno, ahora no se acuerdan. No, a ver si había como el circuito diferente, una cosa de flip flops, me acuerdo, algo de estilo. Ah, te tomaste un pura plus. No, principal, mira. Está bien, igual tira, no está bien, está bien. Yo para ayudarlos, chicos, esto es para ayudarlos a ustedes que se le haga más liviano cuando vayan a repasar. Perdón, ¿y por qué se llama random? Seguro que ya lo dijiste 70 veces. No, porque random aleatory memory o random. Bueno, random se llama porque el acceso se llama así. Porque es inmediato, es random, voy a accedo. Por eso digo, La guardo en mi lado. tal cual. Sí, esa es la ventaja, ¿sí? Tal cual es random. Lo que sí es una memoria volátil. Ahora vamos a ver, volátil significa que yo necesito refresco, si no, bueno, nosotros no, en la compu. Bueno, ahora porque trabajamos siempre online con el auto guardado. Pero lo que son un poco más grande, que cuando la nube no existía, siempre digo lo mismo, tenías un Excel, se te reinició la máquina y chao, la memoria RAM, vuelta, la volátil, que vos no guardaste físicamente en un sistema de almacenamiento, el disco rígido o en la nube, lo que fuere, ahora está automático, ¿no? Es el kit de autoguardado y ya está. Pero antes si estabas laburando y te olvidabas de guardarlo, a veces te daba fiaca guardarlo, se te reiniciaba, te colgaba la compu y te iniciabas y no tenías más el trabajo, te querías matar. A lo que yo voy, acuérdense que es directo
es directo, pero directo con una dada. En realidad el random es el que nosotros asociamos con el acceso directo a la información. Y está, como ejemplo, en la memoria RAM. Y después estaba la asociativa, que era también importantísima. ¿Qué estaba asociado a la asociativa? ¿Qué tipo de memoria? Está. ¿Verdad que sí? En la N. Ahí está. Hay que leer, ¿eh? Sí, lo estoy viendo. La asociativa era la memoria caché, que tenía capacidades de detectar qué información quedarme, con qué descartar, que ahora lo vimos un poquito de la clase pasada, si quieren algo repasamos, pero es un tema importante, ¿no? Memoria caché. Pasa en el funcionamiento. ¿Se acuerdan que tenía dos métodos de localidad? Ah. Bueno, sistema de almacenamiento, la parte de tecnología. Vamos a entrar un poquito a parar rápido, un repaso de lo que vimos en la clase pasada a niveles de tecnología. Hagamos si quieren una listita. ¿Cuáles son los primeros? Los que estaban en la jerarquía. Registros. Primero están los registros. Memoria principal. Después, Memoria principal. Caché. memoria caché. Sí. Más o menos así era, lo más importante eran los tres primeros que vimos, hicimos más hincapié. Registro, memoria caché, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Memoria principal, bueno, caché de disco, los ópticos y la cinta que era la más lenta que vimos que es de acceso secuencial. Después teníamos acá que habíamos visto. Estos tres eran los que más vimos y entramos un poquito más en detalle. Tanto los registros como vamos a ver. Estos tres eran memoria ¿qué? RAM, ¿no? Entonces teníamos estos dos eran SRAM. Y este RAM, había unas características. Hago un repaso por acá. Y ese RAM, ¿se acuerdan que tenía una composición muy particular, a diferencia de las de RAM? Eran un poco más complejas, ¿no? Tenían circuitos un poco más sofisticados y eran un poco más caras, porque obviamente se utilizan en sistemas de almacenamiento que están más cerca del procesador y son más veloces, necesitan características diferentes, son más chicos, y también son más caros. ¿Se acuerdan que tenían un circuito flip-flop que permitía hacer la retroalimentación y no tener que hacerlo de manera continua, el refresco, para no perder la información? Esto está compuesta mayormente por transistores, ¿no? Depende por compuertas lógicas. Estoy tirando algunas características para que vayan diferenciándolo. Igual está todo acá. Generalmente son más veloces, son más pequeñas, la capacidad de almacenamiento es menor, pero son más caras y un poco más complejas. Después estaban las de RAM, ¿no? Que estaba compuesta, si bien tiene circuitos electrónicos, es un circuito electrónico
es mucho más económico porque contiene dispositivos un poco más económicos como los capacitores, que los capacitores eran los que se encargaban de almacenar esa tensión, ¿no? Que por un tiempo descarga y tendría que volver a darle su impulso de tensión para que no se pierda la información, ¿no? Depende mucho de estos tipos de dispositivos, que son mucho más económicos que los transistores o los circuitos que tienen acceso, ¿no? Eran más económicas, más simples. Y se usa básicamente como memoria principal, ¿no? A grandes rasgos. ¿Se acordaban algo de eso? Consideraciones, bueno, algunas consideraciones que siempre nos preguntamos: ¿cuánto, qué capacidad, qué tan rápido, el tiempo es dinero, cuán costoso, cuánto estamos dispuestos a pagar, cuánto perdemos por no hacerlo? Bueno, es una pregunta que ya para mí el mercado ya nos tiene bien segmentado, ¿no? En base a lo que necesitamos, básicamente las compu tradicionales ya tenemos un estándar de rango, y salvo que queramos un diferencial, ¿no? Si queramos hacer diseño gráfico, si queremos jugar al juego, necesitamos una GPU, demás, ya más o menos estamos más o menos en el rango, ¿no? Depende para lo que yo vaya a usar, para eso voy a elegir características y es importante este sistema, el sistema de almacenamiento, ¿no? La jerarquía, ya está prearmada, pero lo que me gustaría que ustedes se lleven es que ¿qué es una memoria caché? ¿Cuál es el diferencial? Realmente, si bien ustedes ya, imagino que son re autodidactas, ya hoy por hoy con la información en la mano, poniendo lo que yo quiero, ya tengo muchísima información, pero bueno, es importante que se lleve el concepto. Un poco lo que dije yo acá: jerarquía de memoria, la organización del sistema de almacenamiento es jerárquico, ¿no? Registros dentro del procesador, pequeños en comparación con otras memorias, pero son muy rápidos. Memoria principal o interna, puede incluir uno o más niveles de caché. Bueno, acá incluye memoria principal y memoria caché, del tipo RAM, como les dije recién. Memoria externa es un almacenamiento de respaldo, que son los que estamos ahí listados, ¿no? Disco rígido, bueno, óptico, cinta, que por ahí para nosotros no sirve porque no lo utilizamos. Esta es la jerarquía, el almacenamiento jerárquico, registro, nivel de caché, memoria principal, caché disco, óptico y cinta, que lo puse recién. Esto lo saqué del libro, ahora le voy a pasar los capítulos que hay en el libro que quiere profundizar. Esto tenía algunas características, las mencioné varias veces para que les quede. Acá está el dibujito de las consideraciones. Le dije que a menor tiempo de acceso, o sea, son más rápidos, tengo mayor costo por bit. A mayor capacidad, menor costo por bit. A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso. Ahí le hice un poquito la ecuación para que le cierre conceptualmente. Esto está hecho ¿por qué se imagina que está hecho? La pirámide. Tiempo de acceso, ¿no? Fíjense, a nivel registro estamos hablando de rango de menos de nanosegundos, caché mayor, segundo, entre 10 y 60. Pero disco ya me voy entre milisegundos y nanosegundos. Y cinta ya me voy a tiempo de acceso un poco más alto, que yo estoy en el nivel de segundo. Y estas son las capacidades de almacenamiento que tengo en cada sistema de almacenamiento. Los registros, como vimos, en el MSI88, ¿se acuerdan que tengo 2 bytes por registro? Memoria caché, tengo el rango de los megas, memoria principal giga, tera o también más. Ya después estamos hablando a nivel de almacenamiento, ¿no? Bueno, ya tenemos cosas infinitas ya porque hay un montón de infraestructura dispuesta a almacenar todo lo que querramos. Esto es un poco lo que por ahí preguntaba, ¿no?
está como estipulado aproximadamente, lo tendría que volver a sacar, ¿no? $6 el giga, bueno, los de respaldo ya son un poco más económicos y las cintas son muchísimo más económicas también. Tendría que recalcular. Bueno, ¿te van acordando algo? Una pregunta. Registros son registros del procesador. Registro de propósito general, ¿te acordás los que estaban cerquita de... Sí. ¿Te acordás el ¿Qué X? se guarda ahí? Y ahí son los que transaccionan. ¿Viste los registros que estamos viendo nosotros? Que movemos la H, la L, bueno, son Ahí hay 2 bytes, nada más. depende de qué arquitectura. Ahora la que estamos viendo nosotros, la verdad que eran 4, la X. Pero en una compu como la que tenemos Y tenemos, son capacidades un poco más grandes, pues es viejo. Hay capacidades un poco más grandes, pero nunca tienen que ser mayores a lo que es una memoria caché, ¿no? O sea, siempre va a ser de bytes, puede ser 16 bytes, ¿sí? ¿Te acuerdas? Bytes. Pero operan a menos de nanosegundos. Claro. Las velocidades son a razón de nanosegundos, ¿no? De interacción. ¿Por qué? Porque necesitas que eso se recicle constantemente. Se recicle constantemente. Y la memoria caché, si ahora lo vamos a repasar, no sé si llegaste, vos la clase pasando venís. Sí, no fuiste. ¿Viste remoto? ¿Viniste? Estoy tomando una medicación que me va a servir, pero. No, perdón, no me acordaba, tú verdad. No. Sí, Es importante también que sean también de un tamaño particular, porque si son más grandes, ya te empiezas a asemejar a lo que es una memoria principal. Pero ahora lo repasamos. Memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, bueno, es lectura-escritura, es volátil, como le dije, o sea, pierdo la información si no la tengo respaldada. Es almacenamiento temporal, y acá estaba importante la que era estática y dinámica, que era la que mencioné recién yo, que eran dos tipos de memoria RAM, que tenían características diferentes en base a lo que yo necesito de dónde está parado el sistema de almacenamiento. Estaba la SRAM, o SRAM o Static RAM, como quieran llamarle, y es un poquito de lo que yo les mencioné a alto nivel cuando hice el repaso. Tengo circuito flip-flop de autorrefresco que me permite no tener que estar constantemente con cuidado de perder la información. Son más complejas, no necesitan circuito de refresco, son más rápidas y son usadas para memoria caché y los registros, ¿no? Acá identificamos ya que las SRAM están diseñadas para este tipo de sistema de almacenamiento. Después estaban las de RAM, las Dynamic RAM, que ya entraba en juego, o sea, todo tiene circuitos, todo tiene transistores, pero la composición de una memoria RAM es diferente de la arquitectura a una memoria SRAM, ¿está bien? Tiene, por lo general, obtiene más capacitores, ¿no? Que son dispositivos económicos y sirven para almacenar tensión, ¿no? Y eso me permite tener un tiempo solamente hasta que se descargue y tengo que volver a inyectarle tensión para que eso, no, para que la información que exista no se pierda, para que no nos quedemos sin tensión. Entonces requiere refrescos periódicos para mantener almacenados los datos, más sencilla, más económica, necesita circuito de refresco, es más lenta y usualmente se usa para memoria principal o buffers, y los buffers son particularmente memorias de RAM o RAM para almacenar información de una manera por un tiempo determinado, ¿no? No por un momento, no por siempre. Y tienen obviamente un tamaño no tan grande tampoco, ¿no? Como las RAM o memoria principal. Los buffers se sienten un poco más chicos porque sirven para guardar información de logs o otro tipo de cosas para poder verificar, después se van borrando con el tiempo por lo general. ¿No? Esto habíamos visto rápido, los diferentes módulos que fueron evolucionando, que algunos ya no se usan, pero es la evolución, depende de los tamaños de los buses, cómo fueron creciendo. Dijimos que las asincronas ya no se usaban más, que se usaban las sincronas, ¿no? Conceptualmente eran las que hoy por hoy se usan, están ya instaladas, bueno, acá estaba DDR5, DDR6,
ya hay en el mercado, más que nada en servidores que son muy importantes y grandes, se utilizan para brindar servicio. Estas son quedaron un poco desactualizadas, son para PC3, PC4, Xbox y demás, son DDR. Por ahí el otro día me preguntaban, ¿no?, si se nota en nuestras arquitecturas este tipo de diferencia, por ahí no la van a notar, pero bueno, cuando ya vas a arquitectura para dar servicios o servidores para brindar servicios, se nota la diferencia, ¿no?, entre uno y otro. Habíamos visto este mapita, que era un poco la evolución de los tipos de memoria, cómo fueron evolucionando en el tiempo, ¿no?, hasta DDR4. Fíjense que la evolución fue como mucho más rápida hasta acá. Después, si fijan, ya encontraron la arquitectura, ¿no? Llegaron hasta el 2012 con DDR4 ya, y ahora no estamos mucho más avanzados como para seguir. Lo que sí, es como yo siempre les digo, cuando llego a mi ideal, mi arquitectura ideal, empiezo a hacer copy-paste, o sea, empiezo a hacer lo mismo. Y a medida fue evolucionando, como le dije la otra vez, la alimentación, la cantidad de voltios necesarios iba disminuyendo, y la capacidad de ancho de banda que podía almacenar era más grande, era más alta, y el bus siempre fue bueno, por lo general. Todas las memorias flash son memorias viejas de los años 80, pero siguen vigentes. Siempre digo lo mismo, que los equipos de telecomunicaciones que yo trabajo tienen memoria flash, porque es una memoria que es no volátil, la almaceno, puedo editar, puedo crear, puedo modificarla. Se utilizan en otras tecnologías este tipo de memoria, ¿no?, como los discos estado sólido, pendrives, bueno, algunos discos mecánicos también. Son bastante económicas y no necesitan circuito de refresco. Acá tienen algunas características que habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, acá también está compuesta por transistores, por ende tenemos ahí una arquitectura un poco más interesante que las tradicionales. Memoria ROM, solamente de lectura, que después fueron evolucionando por necesidad del mercado. En una memoria solamente de lectura tenía bastantes limitaciones. Algunos ejemplos, ¿no? Almacenamiento permanente, que si tenemos un almacenamiento permanente no encuentro mucho sentido. Firmware, subrutina de librería, la BIOS, lo más común, que sabemos que ahora se puede actualizar o se debe actualizar cada tanto. Y está el mapita este que, como le decía yo, me interesa que lleguen de acá para acá. Hice como un resumencito para que se acuerden el mapa conceptual de los tipos de memoria. RAM, ROM, volátiles, no volátiles, hasta por ahí nomás, porque tenían evolución. Primero eran solamente ROM y no se podían editar. Después aparecieron diferentes características que le hicieron que se pueda empezar a modificar, ¿no? La ROM programable, ROM, borrable programable ROM, que es por luz ultravioleta, la EEPROM, que es borrado o modificación eléctrica, en las memorias flash, que son también eléctricas. Y después estaban acá las RAM, SRAM, circuito de flip-flop, acá les puse como ayuda a memoria. Las DRAM, que son con capacitores, ¿no?, que son circuitos un poco más económicos. Están los asincrónicos, sincrónicos, las SRAM, registro y memoria caché, ¿no? Y después tengo las memorias que están acá metidas. De acá para acá es un poco lo que me interesa que se lleven. El resto para allá es evolución de lo que fue apareciendo, los diferentes modelos y tipos de memoria que aparecieron. Tendría que revisar si esto está actualizado. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Están pasando bombas. La falta de poco. Está la consola, la está matando, ¿no? Sí, que ver. Lo veo, en serio, lo veo. Están aniquilados. Están sin energía, ¿no? Sí. ¿Cuándo arrancan los porteros?
Martes. ¿Martes que viene? Sí. ¿Tiene simulacro o alguien no hace simulacro? El primero que nos estamos. ¿Eh? El día que juega Argentina. Ah, claro, pasa que algunos estaban haciendo un parcial en un TP, ¿no? El único maldito que estaba parcial de Bueno, te pasaba un poco de memoria calle. ¿Qué dije? ¿Por qué se acuerdan de la memoria calle? ¿Se acuerdan? Tenía procesador, memoria calle en el medio y tenía memoria principal. ¿Era la pila o ¿Eh? puede ser otra cosa? ¿Cómo? De la pila. Que vimos la otra vez. No es- Puede ser la otra Esa cosa. era interrupción, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Tenía diferentes diálogos en base a quién charlaba, ¿no? Si el procesador y la memoria calle transfería palabras. Y entre la memoria principal y la calle eran bloques de información, ¿no? Se ubica entre la memoria principal y el procesador, puede localizarse en chip o en un módulo de procesador. Tenía, importantes, ¿se acuerdan? Esto es importante, chicos. Lo puse en un ejemplo, está grabado. Mírenlo, lo hicimos con un ejemplito de un programita en Assembly para que les quede un poco el concepto de cuándo actuaba, cómo actuaba en base a estos dos principios de localidad. Localidad temporal y localidad espacial. ¿Se acuerdan un poco de qué se trataba? La memoria cache tiene esa capacidad, ¿no? En base a diferentes algoritmos estadísticos que ya tiene predefinidos, ¿no? Eso fueron evolucionando a través de los años y en base a las tecnologías y arquitecturas que se presentaban, tiene la capacidad de detectar en base a código, ¿no? ¿Cuál es la concurrencia de la información que voy a necesitar en el corto plazo? Y acá entraba en juego que la localidad temporal, una vez que detectaba, ¿no? ese pedacito o esa instrucción, que quiero llamarlo para llevarlo a bajo nivel, me estaba mostrando o se daba cuenta que era un loop, ¿no? O algo que iba a volver a visitar en el corto plazo, esta información me la traía, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejemplito? Y una vez que tenía eso, sabía que sabiendo que iba a ser visitado en el corto plazo, decía, bueno, si esto va a ser visitado, el resto también. Entonces, el resto que estaba por debajo, lo traía por el principio de espacialidad, ¿no? Localidad temporal, porque lo voy a visitar en un tiempo corto. Ese tiempo corto va a depender de los algoritmos estadísticos que tenga corriendo y que esté seleccionado en ese momento. Y espacial es el espacio o lo que viene por debajo de la instrucción que la calle detectó que va a volver a necesitar el procesador. Esta era un poquito esto es importante que yo lo expliqué en detalle la clase pasada con un ejemplo. Mañana, en la clase que viene, si tienen alguna duda, algo, lo volvemos a ver. Pero básicamente acá les dejo un poco el flujo, ¿no? De cómo trabaja la memoria cache en base a el procesador solicita un contenido en la dirección de memoria, la cache tiene ese dato, si lo tiene la cache inmediatamente. Si no, ¿qué era? Si no tenía el dato, ¿qué era? ¿Qué pasaba? Si bien tenía que volver a pedirle información a la memoria, llamaba fallo de cache, ¿te acuerdas? Si no está, se lee el bloque que contiene esa dirección de la memoria principal, se copia en la cache, después la cache entrega el dato requerido al procesador. Pero, acuérdense, ¿se acuerdan que hicimos el ejemplo? Yo tengo la información, también me la pasa a la calle. Si yo termino y ya voy por otra información que yo necesito y no la tengo, es fallo de calle y la calle le pide información de vuelta a la memoria principal. La calle incluye etiquetas para identificar qué bloque de la memoria principal está en cada una de las líneas, eso para detectar cuál es el bloque que me pasó, si yo después lo voy a modificar o no, tengo que tenerlo marcado para poder interpretar y después comunicarle a la memoria principal qué es lo que yo modifiqué, ¿no? Porque en un momento dijimos que van a estar charlando entre la memoria principal y la memoria cache y el procesador, y en un punto, muy cortito de tiempo, nanosegundos, por ahí queda desactualizada, ¿no? La memoria principal, entonces la tengo que actualizar en algún momento. Eso se puede dar de manera
constante, o trajimos otro ejemplo y dijimos, bueno, que sea cada un tiempo determinado. Entonces, acá aparecían las políticas de sustitución y de escritura. Acá estaban algunos métodos de sustitución. Yo traje algunos, ¿no? El RFU, el FIFO, el FU, ahí yo les pongo ahora los capítulos si quieren chusmear un poco. Y los métodos de escritura eran inmediato o post-escritura. El inmediato era constantemente, yo voy poniendo al tanto, actualizando la memoria principal de todos los cambios que yo voy haciendo, ¿no? Update, constantemente. Y eso tenía una ventaja, ¿no? Porque eso, ¿por dónde pasa? Pasa por los buses que ya tenemos identificados y ya conocemos. Está mal, está bien, ¿no? Son maneras de método de escritura de caché a memoria principal. Después está el post-escritura, que tengo un tiempo determinado en el cual yo trabajo con mi memoria caché, dejo de lado un poquito la memoria principal y cada un tiempo determinado, ¿no? Que está estipulado, está escrito en el documento, hago una actualización. No me interesa que me digan en cuánto tiempo. Quiero que se lleven estos conceptos que existen, ¿no? Que hay un montón de métodos ahora. Agarra el libro, va a ver que hay un montón de métodos de sustitución. Siempre traigo algunos. Y los de escritura también hay un montón de métodos de escritura, porque es muy extenso, es muy complejo. También. A ver. Y acá, bueno, acá está también en lo que está en el libro. Que también se lo dejé por acá. Acá nos llama registro de activación, les comenté. Si recibe la dirección de registro de activación del procesador, está en la calle, si está, se la manda al procesador. Si no está, se va a la memoria principal para obtener el bloque. Asigno la línea de calle en el bloque de memoria principal. Tocar el bloque de memoria principal a la calle. Proporciona la palabra al procesador. Y es un poco el flujo, cómo funciona, que es lo mismo que está acá. Acá está escrito. Pero le voy a anotar acá. Si lo tengo por acá. Me da miedo cuando quieren leer un poquito más. Capítulo 4, memoria caché. Capítulo 5, memorias internas. Capítulo 6, memorias externas. Si quieren dar un poco más. ¿El libro que está subido? Sí, ¿De Williams? y es eso. ¿Está en canal general, viste? Sí, está. Stalin. Está muy bien. ¿Sistemas operativos? ¿Mm? ¿Es de los sistemas operativos? No, de arquitectura de computadora.
Es el que pasó antes. Sería tipo el de eso. Sí, ahí vas a. Ese es literalmente de la materia, de arquitectura de computadores. Fíjate en canal general. Es. Arquitectura de computadores. Exacto. Yo siempre lo uso de consulta porque es re ameno, pero nada, si quieren buscar referencia, buscar algo más, de vuelta, no les voy a tomar nada que no hayamos visto de vuelta, pero tienen para respaldo, para ver cosas más, si quieren ver más en detalle. ¿Sirvió el repaso, chicos? ¿Sirve? Antes se lo dejo acá. Bueno, empezamos un ratito y después salimos un ratito al. Vamos a hacer una introducción a lo que son las arquitecturas avanzadas. Yo siempre vengo spoileando temas o dando un poquito en el transcurso de la cursada como para empezar a hacer algunos nexos con los diferentes temas. Y nada, acá básicamente estamos viendo los tres pilares que ya se los acuerdan de memoria. Pero hicimos un paseo por la materia con diferentes pilares, vimos un poco la organización, vimos von Neumann, Harvard, el MSI88, sabemos qué organización tiene. Claro. Tiene von Neumann, ¿no? Tiene una sola memoria, altas restricciones, vimos tecnología, vimos un poco de tecnología. Vimos bastante, un poco de circuitos, si bien no vimos tan a bajo nivel, pero vimos con puertas lógicas, vimos la unidad de control, la ALU, vimos semisumador, vimos un poquito de multiplexores, vimos la ALU de 1 bit, 4 bits, sí. Vimos cómo se construye en ALU, básicamente. Acuérdense que eso no lo tomé en el parcial. Perdón. Estamos viendo assembly, vimos un montón de cosas, vimos sistema de representación, entendemos cómo se comunica, vimos el estándar de flopping que implementarán en voz baja, porque era un poco, quería que se lleven lo importante que era la representación de cómo trabajaba la IEEE. Hicimos un recorrido bastante largo para llegar acá, y creo que ya todos más o menos sabemos y entendemos por dónde viene la mano de por qué ya llegamos a un punto en el cual estas arquitecturas que estamos viendo hoy no dejaron de escalar, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso, que hasta acá vimos una arquitectura bastante escueta, ¿no? Si bien hace lo que le pedimos, tiene el MSI88 que estamos viendo, podemos hacer algunas cosas, pero no podríamos hacer todo lo que hacemos hoy con la tecnología que tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es la contra? ¿Qué es lo que no me deja avanzar con respecto a la arquitectura que estamos viendo? Secuencial, ¿no? No puede ser paralelo. Exacto. Estamos todos de acuerdo que el ciclo de instrucción que vimos hasta el día de hoy es netamente secuencial, ¿no? ¿Cómo era el ciclo de instrucción que vimos? Fetch, decode, execute. Bien, muy bien. Y se acuerdan que cuando yo tenía mi ciclo de instrucción, ¿no? Hasta que no terminaba de hacer el fetch, no podía hacer el decode, hasta que no terminaba de hacer el decode, no podía hacer el execute. Y después, no solamente eso, quería empezar con la otra instrucción. Y acá ¿qué preguntaba?
Hay una interrupción. Ahí. Acá empezaba de vuelta. Profe, una consulta ahí. Cuando dices ciclo, ¿te refieres a los tres juntos? Eso es un ciclo. Es un ciclo, este es un ciclo de instrucción y este es un ciclo de reloj, ¿no? Cada etapa es un ciclo de reloj, ¿no? Acá, por ejemplo, tendría Tres. seis Seis ciclos, serían 2 instrucciones y 6 ciclos de reloj. para resolver 2 instrucciones. Yo quiero resolver con lo que vi, ¿no? Con la secuencialidad, 2 instrucciones, pasar por 6 ciclos de reloj, ¿no? Entonces, acá donde yo digo, che, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llegaron, y es donde viene un poco la evolución de las arquitecturas, que yo lo que hago es demostrarles o mostrarles el camino de cómo fue la evolución. Después lo vamos a ver a nivel conceptual, después hay documentos que le voy a subir, videos y demás, para que relacionen más con el día a día de ustedes, ¿no? Pero para que no se lleven este concepto por ahí que es más duro de lo que como venimos viendo, ¿no? Que la evolución es netamente cómo se comporta ese ciclo de instrucción en la arquitectura para poder resolverlo de otra manera. ¿Está bien? Vamos a ver 2 evoluciones, ¿no? Con respecto a lo que tenemos hoy. Fueron 2 mejoras que nos permiten tener por ahí arquitecturas de estas características, ¿no? Ahora vuelvo acá. Y acá empezaron a mencionar algunos conceptos, algunas siglas, ¿no? Que les va a parecer por ahí rara, por ahí alguna vez la escucharon. No se preocupen, en la clase que viene voy a traer video, vamos a ver video, voy a pasarles documentos para que se empiecen a familiarizar con este tipo de siglas, que seguramente muchos la han escuchado, ¿no? Por ahí, porque son bastante conocidas y les importa un poquito cómo está compuesta la arquitectura en computador. Son las arquitecturas RISC, ¿no? Que creo es Reduced Instruction Set Computer, ¿no? Básicamente son tipos de arquitectura que no son nuevas, ¿eh? Eso empezó en los años 80, se empezó a trabajar en los años 80 en tratar de mejorar esta arquitectura secuencial, ¿no? Y empezaron a evolucionar y a tratar de buscarle la vuelta a la arquitectura para empezar a aprovechar, ¿no? Los clocks que yo les digo de esa secuencia del set de instrucciones, que empezar a optimizar y que empecemos a generar y a optimizar ese pipeline, ¿no? El pipeline es como una cadena de trabajo que yo tengo, secuencial. ¿Vieron cuando en una fábrica que hay una persona que hace una cosa, otra persona que hace otra y todos se unen en el mismo objetivo? Pero si el primero que hace algo tiene que esperar que el otro va a estar así hasta que el otro haga algo, entonces, bueno, no evoluciona. Bueno, estas arquitecturas vinieron para cambiar un poco ese paradigma. Pero como les digo, esto no es para nada nuevo. La clase que viene le traer algunos videos que son gráficos, está bueno, y habla un poco para redondearle bien la historia, pero básicamente son arquitecturas que empezaron hace muchos años, y básicamente las RISC, ¿no? A diferencia de las CISC, que son las otras, después yo les voy a pasar información. MSX es CISC. Tenemos acá RISC, que son estas, después tenemos las CISC, que son Complex Instruction Set Computer. Sí. Estas son Reduced Instruction. La diferencia de esta RISC es que me permite transaccionar instrucciones de una medida estándar, ¿no? De unos bytes estándar, podemos entrar un poquito más en detalle, y son todos iguales. Entonces, al tener instrucciones que son del mismo tamaño, las puedo transaccionar más rápido, porque ya tengo estandarizado el tamaño, y me permite llegar a velocidades mucho mayores que por ahí estas que son CIS, ¿no? Ustedes me dirán, che, pero ¿cuándo empezaron a evolucionar las RISC? ¿Cuándo empezaron a aparecer? Las primeras computadoras que aparecieron con este tipo de arquitectura eran las Pentium. Las Pentium 4, por ejemplo. Sí. Ya estamos hablando de hace muchos años. O sea que fíjense que para trasladarlos a ustedes, ¿no? Que estas tecnologías en donde empezaban a tratar de segmentar el cauce, porque esta evolución es una segmentación, ¿no? Que después se logra un poquito más adelante. Es la primera mejora, ¿no? Es segmentar el cauce. Yo para esto yo traje este pipeline, este
de 5 etapas. Es uno de los más conocidos. Nosotros vimos un ciclo de instrucción de 3 etapas. Estos RIS hay de 5 etapas, que básicamente le suma etapas al cauce porque hacen fetch, decode, execute, y después hacen accesos a memoria y después refuerzan y guardan ese dato en memoria. Pero esto es muy particular de este tipo de arquitectura, ¿no? Que básicamente, como concepto general, este tipo de arquitecturas se diseñaron para estandarizar la transaccionalidad de instrucciones de un tamaño siempre que son exactamente iguales, ¿no? A diferencia de esto, que después les voy a pasar el video con la diferencia. Pero, más allá de esto, si nosotros lo llevamos, que está gráfico, ¿no? Si nosotros lo llevamos a la que nosotros aprendimos en nuestro ciclo de instrucción básico, de una arquitectura secuencial, ¿no? Que es el que venimos hablando y bien, ya los aburrí, perdón, pero bueno. Espero que cuando se acuerden de mí, recuerden bien que repasamos. Dijimos bien claro, ¿no? Para no ser reiterativo, dijimos que si yo quiero ejecutar una serie de instrucciones, tengo que pasar por cada una de esas etapas, ¿no? Fetch, decode, execute, me preguntar si tengo una interrupción, si tengo la tiene o si no tengo, hago PC+1, set, fetch, decode, execute, y así sucesivamente. Y no tengo opciones de en el medio tratar de hacer algo para adelantar o hacer más rápido, ejecutar algo en paralelo o segmentado. Bueno, esta mejora lo que apunta, como dice acá, es cambiar ese ciclo de instrucción y empezar a segmentar. ¿Qué quiere decir segmentarlo? Es por qué cuando yo hago un fetch, decode, execute, cuando yo hago el decode de esta instrucción, ¿por qué no hago un fetch en la siguiente? Fijan, yo empiezo a cortar, que es un poco lo que dice este RIS de 5 etapas, yo lo llevo a lo que nosotros estudiamos y vimos. ¿Por qué cuando yo hago un decode, de mi primera instrucción, por qué no hago un fetch de la segunda? Por ende, me estoy adelantando y estoy segmentando. Fíjense que yo cambio. Si yo tuviera que 3 instrucciones netamente secuenciales, tendría 9 ciclos de reloj. Si yo hago, tengo 5 para hacer 3, para ejecutar 3 cifras. Corta el tiempo. Ya se me lengua de atrás, me recansado. Entonces es una mejora en principio. Si lo ven así, compramos, pero bueno, no es tan sencillo. Esto tiene algunas desventajas, ¿no? Poner en riesgo algunas cositas. Una de las cosas que tengo como riesgo de este tipo de segmentación es que cuando yo esté haciendo un decode acá, o vaya a hacer un fetch acá, puedo tener una dependencia de datos, ¿no? Es una de las contras. Otra, son atado a esa, tener riesgos estructurales por la misma ocasión, ahora lo vamos a ver. Y secuencias de salto. ¿Por qué voy a tener por ahí una dependencia de datos? Si tiene sentido, en base a lo que nosotros vimos, ¿no? La arquitectura es una misma, es la misma arquitectura, digo que pase siempre, pero puede llegar a pasar que cuando yo estoy haciendo la decodificación, el ciclo de instrucción, primero yo tenga. ¿Qué hacía cuando hacía el decode? ¿Quién entraba en juego ahí? Unidad de control. Tenía el control, decodificaba la información que la traía de la memoria, ¿no? Bueno, y yo cuando estoy haciendo un fetch, ¿qué hago? Traigo información de la memoria. Bien. Puede llegar a pasar, puede haber una posibilidad, una mínima posibilidad que yo esté citando información en el mismo momento que tenga una dependencia de lo que yo estoy usando en la instrucción de arriba y pueda tener ahí una incongruencia o un delay que este no me pueda responder, ¿no? Entonces, posiblemente si este no me pueda responder,
Voy a empezar a correr. Prende, se me va a correr todo esto también. Esto me puede pasar y finalmente no va a ser el color de rosa, que yo siempre voy a poder resolverlo de manera transparente. Me puede pasar esta dependencia de datos. Los riesgos estructurales tienen que ver con lo mismo. Si yo empiezo a consultar y editar y buscar cosas que ya van a estar citadas anteriormente, puedo tener daños, algún daño estructural, alguna incongruencia que se den esas operaciones que se están dando, que ya estuvimos viendo, ¿no? Que puedo mover datos, borrar datos, hacer suma, resta, multiplicación, mover, borrar, todo lo que hay. Y después la secuencia de salto, que destruyen cualquier tipo de secuencialidad o segmentación, ¿no? Secuencia de salto me refiero a cualquier goto, break, cualquier cosa que me demande ir a otro lado, ya sea cuando tengo una interrupción, me va a desfavorecer con lo que sea segmentación o paralelismo de la información cuando yo la quiero optimizar. Básicamente esos son esas tres desventajas que tiene este tipo de mejora, por llamarlo de una manera. Acá está un poco la teoría, que es un poco lo que ya vimos. Primero siempre un poco la explico para no atosigarlo. Ciclo de instrucción, fundamento. Solo una parte del hardware de la máquina de estados es utilizado en cada etapa del ciclo de instrucción. Segmentación del tipo de instrucción, técnica de implementación, de organización y tecnología. Vamos a ver que para nosotros poder cambiar esta manera de trabajar y segmentar el cauce, voy a tener que hacer modificaciones en mis pilares. ¿Se acuerdan que yo le dije en la arquitectura tengo los 3 pilares? Bueno, si yo quiero evolucionar y cambiaba uno de esos pilares, ¿qué tenía? Otra arquitectura. Entonces, básicamente, cuando veamos más adelante, nosotros vamos a tener que terminar modificando la organización y la tecnología para poder evolucionar. ¿Para llegar a qué? A otra arquitectura, que las arquitecturas son avanzadas. ¿Está bien? Entonces, aumenta la productividad, mejora la latencia, sincronización entre etapas. No se trata de realizar una instrucción en el ciclo de reloj, el óptimo esperable sería realizar cada etapa en un pipeline, en un ciclo de reloj, alcanzando productividad en la instrucción del ciclo de reloj. Este es el objetivo, ¿no? Yo quiero en un ciclo de reloj llegar a ejecutar diferentes instrucciones en el mismo tiempo. Acá no lo puedo hacer. Este es el pipeline que yo te digo, ¿no? Es una línea de una cadena de montaje en la cual yo empiezo a tirar tareas y la intención, ¿no? De empezar a mejorar con estas arquitecturas es que yo tengo que optimizar el tiempo y poder ejecutar etapas en el mismo momento y que eso me ayude a terminarlo en un tiempo mejorado al que yo tengo una secuencialidad. Entonces, la segmentación del cauce, básicamente, para un poco pasar lo que recién expliqué, más o menos está anotado acá, a grandes rasgos. Las instrucciones son ejecutadas por el procesador con una secuencia de pasos. La ejecución de instrucciones puede acelerarse sustancialmente utilizando segmentación o pipeline, que es lo que vimos recién. El pipeline se organiza como una secuencia de cada etapa, varias etapas. Eso depende, ¿no? Cuando más etapas pongo también es contraproducente. Un cierto instante de hacer cada instrucciones activas en el pipeline, por ejemplo, una línea de montaje, como le dije recién. Aumentar el número de etapas aumenta la productividad hasta cierto punto, obviamente. Es importante mantener el balance de las etapas. Los riesgos o hazards son los que mencioné recién. Impiden mantener la máxima tasa. Los riesgos estructurales se deben a conflictos en la utilización de los recursos, como dijimos recién. También existen riesgos por dependencia de datos inevitables y riesgos de control debido a instrucciones de salto. Las instrucciones de salto, como le dije, en el alto nivel, son instrucciones que me llevan a otra parte de mi programa, que eso me rompe cualquier paralelismo que yo quiera hacer. Las instrucciones de salto pueden deteriorar significativamente la performance del pipeline, por lo que deben aplicarse técnicas que reduzcan estos efectos. Esta parte siempre nos termina perjudicando hasta que llega otro modelo un poco más actualizado que vamos a ver después del recreo. Si quieren cortemos acá.
Volvemos en 35. Espera. ¿En 35 volvemos? Hola, chicos. Volvemos en un Cada vez así, a la mierda, ¿de dónde entró la de la duda bonita? Ahí está.